Hola, muy buenas noches, estimados amigos, seguidores del Club de Lectura Juliaca. El día de hoy se tiene programado un evento muy importante, que es el conversatorio que titula La oscura sombra de la noche, quien es el autor Freddy Mamani Cayo. El Club de Lectura, en su propósito y objetivo de difundir, promover la lectura, en este espacio presenta también para conocer a los escritores literarios de nuestra querida región de Puno, específicamente de nuestra provincia de San Román, Juliaca. En esta oportunidad estoy acompañado de Freddy Mamani Cayo, quien es un gran escritor y quien nos está acompañando en esta oportunidad y vamos a hablar, dialogar acerca de sus gustos y preferencias por la lectura y así como también qué nos trae este importante y maravilloso libro, La oscura sombra de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? Muy buenas noches y es un gran gusto que estés presente hoy día con nosotros, con lo que es el Club de Lectura Juliaca. Hola Jaime, hola a todos los seguidores del Club de Lectura Juliaca, a todos los amantes de la literatura. Aquí pues gracias primero, ¿no? Agradecer por la invitación que me has hecho para hoy conversar más allá del libro, de literatura, que creo que es lo que nos atrae, ¿no? Es la pasión que nos une. Efectivamente, la literatura es la expresión bella de las letras que retratan varios autores y tú no eres el personaje ajeno, sino te has introducido en ese mundo maravilloso para darnos a los lectores importantes mensajes acerca de tus escritos. Coméntanos, Freddy, nuestros seguidores quieren conocerte y quieren decir quién es Freddy, a qué se dedica y qué está haciendo hoy en día con respecto a la escritura en nuestra ciudad de Juliaca. Bueno, soy, diré, juliaqueño y juliaqueñista, donde sea que he ido siempre me he identificado de esa manera. Juliaqueño de nacimiento y juliaqueñista, pues he aprendido a nacer en esta tierra, con sus defectos, con sus males y todo, he aprendido a adorar, a valorar bastante esta tierra y eso quizá porque en parte de mi vida he estado lejos de Juliaca. A veces la distancia hace que estés simplemente pensando en ese lugar, en mi caso Juliaca, y pues por eso me denomino de esa manera. Bueno, soy también egresado de la Escuela Profesional de Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía, asimismo de Ciencias Contables y también tengo una maestría en Gestión Gubernamental y Desarrollo Empresarial. En el aspecto literario, pues tengo en mente, bueno, aparte de este libro que es mi primer libro de cuentos, tengo por ahí un par de libros de carácter, diré, didáctico, ¿no? Que es teoría literaria. Bueno, ya que soy egresado de la Escuela de Lengua y Literatura, pues me dedico a la docencia en el nivel preuniversitario. Entonces por ahí también tengo un par de libros didácticos en materia de literatura. Posteriormente o para adelante tengo planeado una novela. Voy acariciando hace buen tiempo una novela, entonces estoy en ese afán de estructurar los personajes, estructurar el mismo argumento, ¿no? Hay que, creo yo, trabajarlo bastante y hay que estar investigando, es constante la preparación de un libro. Efectivamente, docente preuniversitario, egresado de la Universidad Nacional del Altiplano, escritor juliaqueño. Durante tu infancia, ¿qué te ha marcado en la vida para que tú puedas incursionar en el mundo de este tan importante que son las letras de la literatura? Bueno, de hecho, siempre recuerdo con bastante nostalgia, bueno, entre los muchos familiares que tuve, bueno, han habido muchos buenos narradores, uno en especial, un tío abuelo que tenía, que era un fantástico narrador. Estar con él era tener enfrente a un Vargas Llosa, a un Gabriel García Márquez, pero que no te hablaba de ese realismo mágico del mundo caribeño, occidental, ¿no? Era un tipo que te hablaba de ese mundo, de nuestro mundo, ¿no? Un mundo andino y creo yo, de algún modo, eso ha hecho que despierte bastante mi curiosidad, ¿no? He tenido un abuelo que me contaba fantásticas historias y bueno, aparte de eso, la vida misma, creo yo, ¿no? Y es que para escribir o para hacer arte, no solamente literatura, creo yo que hay que vivir bastante.
y considero que si bien no he vivido el todo o mucho, he vivido lo suficiente para conocer esta dura vida que nos ha tocado vivir. Ujú, efectivamente. Otra pregunta que me hace reflexionar es, eh, ¿a los cuántos años tú lees el primer libro de literatura? ¿Cuál es el libro y el autor que lograste leer? Mm, Esa pregunta me parece bastante difícil de puntualizar o responder, ya que lamentablemente no tuve en casa una biblioteca en la cual podría yo escoger, ¿no? Tengo este libro, este autor, no. Eran muy raros los libros de literatura propiamente los que tenía en casa, y solo recuerdo un libro que ahora tengo sin la tapa, siempre lo he tenido así sin la tapa, y era una antología de la narrativa hispanoamericana. Entonces recuerdo que ahí leía algunos cuentos de Julio Cortázar, había leído algunos cuentos de Gabriel García Márquez, y bueno, de nombres no los conocía los autores. Estaba Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro. Eran cuentos que leía, y de algún modo lo bueno de la adolescencia, de la infancia, es que cuando uno lee esos libros los imagina mejor, fantasea mejor, ¿no? Y más que el libro, más que la lectura misma, yo recuerdo esos mundos, recuerdo esos lugares que he conocido con esas lecturas. Entonces, he conocido o recuerdo, ¿no? Una antología. A tu pregunta, recuerdo como uno de los primeros libros que leí y que hasta el día de hoy conservo, por supuesto, es esa antología de la narrativa hispanoamericana. Efectivamente, porque los libros son los que te hacen imaginar, te hacen vivir un mundo muy distinto, es que te sumerges a esa vida, que es otra vida en verdad, aparte de nuestra realidad. Y eso es lo que hacen los escritores, hacer que sus lectores sientan, vivan y dentro de ello traigan diferentes emociones. Y con respecto a cuando un momento dijo Freire, por ejemplo, dijo, este es el momento en donde ya mi amor por la lectura está aquí. Es como que ya voy a un camino más largo y ya vas curioseando y vas conociendo acerca más de la literatura. ¿En qué momento sucedió eso? Creo yo que fue eso en mi etapa universitaria. Yo, cuando tuve la oportunidad de postular a la universidad, y a veces lo cuento con bastante preocupación porque es la realidad de muchas personas. Yo, cuando egresé del nivel secundario, no tenía noción o no tenía conocimiento de qué carreras existían, no sabía de qué universidades existían. Entonces, cuando quise postular, me paré en la oficina de admisión y me preguntaron qué carrera debía estudiar. Yo solamente recordé que de algún modo siempre resaltaba, ¿no? En los cursos de letras, en lenguaje, literatura, razonamiento verbal, de algún modo he estado entre los primeros, ¿no? Y entonces eso ha sido el primer paso, creo yo. De algún modo era consciente de que no era malo, por lo menos en ello. Ya ingresando a la universidad, por supuesto, era toparse con un mundo, ¿no? Aunque no del todo, pero habían compañeros los cuales en un momento determinado me invitaron a círculos, a grupos literarios. Conocí grandes amigos que hacían literatura, publicaban libros. Conocí también estupendos docentes a cuyas clases me metía sin siquiera llevar el curso con ellos. Y creo yo, muchos compañeros, los círculos a los cuales me han invitado, hemos publicado algunas revistas, y algunos buenos docentes a quienes he admirado y admiro aún han sido, ¿no? Ese empuje principal para decir, no, yo quiero ser como él, yo quiero hacer literatura, yo un día quiero escribir. Y entonces empezaba a escribir, tenía por ahí algún relato, los juntaba en hojas, y un día me di cuenta que esas hojas se estaban perdiendo. Cuando buscaba la pequeña biblioteca que tenía, me di cuenta de que a veces perdía algunos escritos, y entonces dije, quizá la mejor forma o una de las mejores formas de conservar esto sea publicándolo. Pues de no haber publicado este libro, por ejemplo, estoy convencido de que muchos de esos relatos hubiesen desaparecido, hubiesen quedado en la nada.
A lo que me quiere decir Freddy es que si usted no hubiera publicado esta magnífica obra que es La oscura sombra de la noche, que están recopilados por varios relatos cortos, y esos son producto de trabajos, de escritos durante ciertos tiempos o determinados momentos. Y hablando al tema, también un dato que mucho a mí me interesa acerca de los escritores como usted, ¿en qué momento usted dijo voy a escribir y cómo fue el inicio de los primeros escritos? ¿Fue complicado? ¿Fue accesible? ¿Salió del corazón? ¿O cómo? Desde la infancia recuerdo que, bueno, la primera forma de creación literaria Ujú. que empecé a esbozar o a hacer fueron las historietas. Recuerdo que tengo varios cuadernos que aún deben estar en la casa de mis padres, algunos cuadernos donde hacían algunas, creaba historietas muy fantasiosas, por cierto, pero de algún modo yo recuerdo que esa era mi primera forma, mi primer interés de crear mundos, que es lo que se hace en la literatura. Ya después creo yo que es normal que en la adolescencia uno sea más apasionado, más sentimental. Y recuerdo mucho que en mi adolescencia, hablemos de la secundaria, escribía, siempre escribía cuando, digamos, conocía a una muchacha. Yo hacía que le escribía cartas, aunque nunca se las entregaba, ¿no? Hacía que escribía cartas y era como un diario a la vez para mí, ¿no? Escribía y eso hasta la universidad lo practicaba, porque de alguna manera siempre tenía escritos y bueno, creo yo que es normal atravesar por ese proceso. Primero uno va escribiendo poesía, aunque no me considero poeta, ni siquiera he escrito poesía todavía, me siento muy ajeno a la poesía, pero quizá tuve un intento por ahí, un acercamiento. Bueno, luego con los cuentos y estoy en camino a publicar una novela. Estoy en el trabajo, como te decía hace rato. Claro. Eh, Cuando escribiste, bueno, nos adentramos un poco más a lo que ya es esta obra magnífica. Y cuando tú escribes, escribes pensando en el lector o escribes para ti. Mm. Esa es una pregunta bastante hasta filosófica, diría, porque hay muchos que podrían decir que escriben para uno mismo, y he escuchado a muchos autores, ¿no?, decir que para uno mismo, y otros pensando en el lector. Creo yo, de cualquier modo, lo primero es pensando en uno mismo, porque los escritos, sea poesía, sea narrativa, considero que nacen principalmente de las vivencias, de las experiencias, de lo que uno ha vivido. Entonces, es de su yo de donde finalmente terminan saliendo una historia, una novela o un cuento. Ahora, también con el tiempo he ido aprendiendo he ido siendo consciente de que el lector no solamente debe toparse con una historia, sea esta fantasiosa o realista, sino de algún modo tiene que aprender algo, tiene que de algún modo cuando termina un libro, de algún modo decir, ojo, he aprendido, oye, no me lo sabía esto, la historia me ha parecido patética, tonta, no me ha gustado, pero por lo menos he descubierto esto, oye, no sabía que en tal década nuestro presidente era tal persona, por lo menos eso debe aprender. Entonces creo yo que eso también que algo importante que debe tener un escrito, sea un cuento o una novela. No imprescindible, pero es importante, creo yo, que tenga ese tipo ese carácter didáctico. Ya, con respecto al carácter que nos habla usted, Freddy, nos quiere decir que la literatura también dentro de ello va a conllevar los aspectos históricos, económicos, sociales que van a marcar dentro de ello, ¿verdad? Por supuesto, cuando estudiamos literatura, si leemos a autores, hablemos solamente de peruanos, ¿no? Mismo Vargas Llosa, Ribeiro, Ricardo Palma, Vallejo, al que queramos, leer sus libros es irnos a esa época, es comprender esa época y la forma de pensar de esa época.
Entonces, definitivamente la literatura está vinculada a la filosofía, a la psicología, a la historia y además artes, porque cuando un autor escribe un libro, no solamente está plasmando su forma de pensar, sino la forma de pensar de su época. Entonces, leyendo literatura, los que nos ven desde casa, por ejemplo, tengan en cuenta que leyendo un libro nosotros podemos entender cómo pensaba esa época, esa sociedad, ¿no? Efectivamente, y esto no es ajeno en el libro que vamos a hablar en breves, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Bien, Freddy, un gran escritor, amigos, seguidores del Club de Lectura, estamos hablando sobre su vida, quien es apasionado de la literatura peruana, de la literatura universal y quien también ya ha publicado un libro y que también durante el 2024, a inicios del mes de enero, va a publicar otro gran libro y en el cual también ya vamos a mencionarlo en breves momentos. Vamos a introducirnos ahora a un tema a lo que ya nos concierne, La oscura sombra de la noche. ¿En qué año lo publicaste, Freddy? ¿Con qué editorial? ¿Qué editorial Ese respaldó? ese libro ha sido publicado en el 2019 y bajo el sello editorial Hijos de la Lluvia. Es la editorial que pues me ha hecho el acompañamiento, ¿no?, en la edición y la publicación de este libro, que es mi primer libro de cuentos. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo te duró escribir estos relatos o cuentos? Bien. Creo yo es poco fácil poder precisarlos, porque hay algunos cuentos que los había escrito quizá cuando había ingresado a la universidad, hay otros cuentos que los escribí un año después y así, ¿no? Entonces, una recopilación en varios años durante tu transcurso. Sí, sí. Por ser el primer libro, de algún modo es como recopilar lo que tenía, ¿no? Por ahí. Y, por supuesto, seleccionando, discriminando algunos, quizá corrigiendo otros. Entonces, ese primer intento es el primer paso, pues, para hacer literatura. Ya los siguientes definitivamente deben ser mejores, tienen que ser mejores trabajados. Ese segundo libro, por ejemplo, del cual comentas, estoy seguro que cuando lo lean ustedes, amigos, van a ver que sí hay una mejora, sí hay un mejor trabajo. Y de eso se trata, pues, ¿no? Estar remejorando, estar creciendo. Claro, claro, Freddy, y es maravilloso, ¿no? Vamos a empezar entonces a hablar cómo está estructurado los relatos. ¿Cuántos relatos tienes ahí en este libro publicado? Tiene 13 libros, 13 cuentos. 13 cuentos. Ujú. ¿Cuál es el relato que más a ti, o sea, después de haber publicado y que has leído y dijiste, este relato me gusta más, este relato es el que yo me siento identificado? Mm, Hay 4 cuentos, los cuales más recuerdo, los cuales más de algún modo suelo mencionar cuando hablo de este libro. Y son los últimos 4 cuentos. Los últimos 4 cuentos. Pues en esos últimos 4 cuentos hablo de ese mundo que a muchos nos apena a veces comentar o tratar, y que es el mundo de la prostitución. Los 4 últimos cuentos hablan del mundo de la prostitución y creo yo esos cuentos de algún modo son los que más me han impactado, me han chocado y por eso son los que más recuerdo. Me identifico desde el punto de vista que aquí donde vivimos, en este mundo, es muy real, está muy presente esto que es la prostitución. Y por eso son esos 4 cuentos que más recuerdo. Claro, bueno, los últimos 4 cuentos que veo es Susana, eh, Isabel, Ana y el último que es del marinero, si mal no me acuerdo es Sí, Vivir en el Tlaloc. sí. El Tlaloc es un buque, es un barco, es un narcobuque. En el 2018-17 debe ser esto. Viajé al puerto de Hilo, tengo allá unos familiares y entonces en un paseo que hicimos, un tour, ¿no?, por las orillas del mar, de pronto vi un barco que me impresionó, me llamó mucho la atención. Era enorme, pues, y cuando le pregunté al que nos llevaba, ¿no?, en ese pequeño tour, por
a qué se dedicaba ese, o para qué lo utilizaba en ese buque, pues él me dijo que era un arcobuque que había sido decomisado, que por cierto tenía bastantes problemas, que el gobierno de Moquegua lo había utilizado, el gobierno regional lo había utilizado cuando Vizcarra era el gobernador regional, y que habían hecho perder o habían desaparecido, dice misteriosamente, las lanchas o botes que siempre llevan, ¿no?, de rescate. Y bueno, de algún modo me generó mucha curiosidad, y cuando fabulaba una historia sobre una de las chicas, o sobre esa historia, sobre esa trama, ¿no?, del mundo de la prostitución, hubo ocasión en la que tenía una chica que estar en la costa, tenía que estar frente al mar, y decidí hablar sobre ese barco. Sobre Tlaloc. Sí, claro, tengo entendido que es un dios de la mitología azteca, los mexicanos, pues. Sí. Claro. Cuando tú, cuando tú lees, pienso que has leído ya este libro último. ¿O hace cuánto leíste la obra que publicaste? Último. Por última vez, debe ser hace un año. Sí. Y cuando lees Sí. y dices, "Oh, esto que he escrito, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú sientes que cuando ya ha pasado varios años? Es algo que a veces definitivamente encuentras errores diciendo, esto podría ser así, esto podría cambiarlo de esta manera, pero ya no hay más que darle. De eso se trata una publicación, porque si no publicáramos el libro, pues tendríamos ahí los escritos corrigiéndolos y corrigiéndolos toda la vida, y nunca llegaríamos a hacer una obra perfecta, porque eso no existe. Entonces, mejor lo publico, bueno, es la concepción que yo tengo, ¿no? Lo publico, y entonces ya están ahí los cuentos. Pero cuando lo leo siempre veo eso, ¿no? Veo que podrían ser corregidos, veo los defectos, y también veo qué es lo que me gusta, qué es lo que me llama la atención. Entonces a veces me pongo a pensar, a veces me río, a veces me pongo hasta triste cuando leo escritos ya pasados, ¿no? Sí, porque me hace recordar cuando constantemente yo asistía a eventos de presentación del libro, y uno le pregunta a un escritor y le dice, ¿qué es lo que te gusta después de haber leído? Y siempre dicen, no, me siento insatisfecho, quiero escribir más, pero a veces que ese momento o por muchos factores es que me limito, o tal vez el tiempo que pasa yo ya aprendí mucho y siento que mi obra primera que he escrito y he publicado es como que no va, ¿no? Es como una insatisfacción. Entonces Sí. yo creo que eso tú sientes al comentarnos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me hiciste recordar a Ricardo Palma. A Ricardo Palma empezó como, lo recordamos como tradicionista él, pero él empezó escribiendo poesía, como todo buen joven, adolescente. Escribió teatro, y ya en su madurez siempre vivía lamentando haber escrito esas obras, obras teatrales principalmente. Y es algo normal, ¿no? Y es que eh, publicar un libro es como dar un paso. Publicas unos libros, dar algunos pasos, y muchas veces uno termina arrepintiéndose de sus pasos, o más que arrepentirse, se va con esa idea de que pudo haber sido mejor, ¿no? Pero ahí está, así son las cosas. Los Sí, personajes, amigo Freddy, sí. en los últimos 4 cuentos, todos los personajes con respecto a Susana, Ana, que se dedican al mundo de la prostitución, son personajes que vienen de un mundo conflictivo y que también tienen un final, también no buena, pero sí es totalmente contraria o que va en contra de su persona o de la dignidad. Es como que la precarización del propio yo. ¿Por qué escribes esto? ¿Por qué te nace escribir de los personajes? Siempre he dicho, y creo que es muy cierto, que uno siempre escribe de lo que vive principalmente, y de lo que lee. Los ingredientes principales para escribir son lo que uno ha vivido y lo que ha leído. Entonces has vivido. Entonces creo yo sí he vivido un mundo bastante conflictivo, una vida bastante conflictiva, he vivido una vida bastante gris, ¿ya? Y también algunas de las lecturas que más quizá me ha impactado, de entre ellos o de entre los autores que me vienen a la mente, son por ejemplo nuestro maestro Ribeiro, ¿no? Que siempre habla, ¿no?, de personajes fracasados, personajes sin sueños, y con absoluta sinceridad yo no escribí el libro diciendo que voy a imitar a Ribeiro o quiero
que mis personajes tengan ese perfil, no. Mucho tiempo después me he dado cuenta. Y creo yo en mis escritos, el siguiente libro que va a salir, por ejemplo, ahora se llama, es un libro de cuentos, tiene más de 20 cuentos, ¿ya? Y este libro se llama La palabra del viento. Y ahí también me he dado cuenta de que está muy presente. Siempre está presente la muerte, siempre está presente la violencia, el erotismo, que es algo que también bastante me ha, creo yo, me ha fascinado o me ha enganchado a la literatura. Y entonces esa sería la respuesta, ¿no?, a la pregunta de por qué los personajes tienen ese perfil, por qué siempre tienen ese final, digamos, un tanto siniestro. Al final ellos no alcanzan la felicidad. Claro, porque cuando yo leo La Oscuridad, no como crítico, pero como lector, me mueve mucho y lo interpreto de una manera como que este libro voy a tomarlo como un concepto de ver la necesidad y de ver también las condiciones precarias de una sociedad que a veces, como tú dijiste, uno no se da cuenta que mediante la literatura uno uno puede abrir los ojos y decir, oye, estamos en esta sociedad y hay que cambiar. Y yo lo he tomado eso como lector, para comentarte, Frey. Ahora, otro relato que también me llamó mucho la atención ha sido El cazador furtivo, un relato bien hermoso, ¿no? ¿Y qué mensaje dentro de este cazador furtivo tú nos quieres traer a los lectores? ¿O nos puedes explicar un breve resumen de qué trata? Bueno, el cazador furtivo, bueno, es un cuento que habla sobre como su nombre lo dice, un cazador furtivo que de algún modo está en las montañas. Recuerdo que en el cuento se indica que el hombre está apuntando, dice que va a dar en el blanco, va a disparar. Este cazador furtivo quiere darle un animal, una vicuña, Una vicuña. ya, una vicuña. Y en ese momento, cuando está a punto de dispararle, pues él recuerda, ¿no?, que toda su vida él la había desperdiciado, toda su vida la había vivido lejos de su familia, y ya viejo, cansado, lo único a lo que tenía siempre a su lado era su propia escopeta con la que estaba. Y entonces se escucha un disparo, ¡bang!, suena el disparo. Y el narrador, que es el mismo cazador furtivo, dice: el tiro ha sido un éxito, el tiro ha sido letal, el tiro ha dado en el blanco, dice. Pero el tiro no ha sido él el que ha producido él mismo, sino ha sido una persona, otra persona, la que ha terminado disparándole a él, ¿no? Entonces es como el lamento o el recuerdo nostálgico de un hombre que ha desperdiciado su vida, que al final se encuentra solo, viejo y sin más esperanzas en la vida que una digna muerte, pues ni a ello termina alcanzando. Emprende este viaje o estos avatares con el fin con la necesidad. Tiene esa necesidad de trabajar porque aún en la introducción dice, quiero sentirme útil. Claro. Quiero sentirme útil para yo poder desarrollar mis capacidades, y es en ese transcurso en que se ve el personaje, ¿no?, en este caso. Sí. Ahora, un tema que también mucho me interesó, ¿qué mensaje tú quieres transmitir con El cazador furtivo a los lectores? El mensaje. Bueno, creo que el mensaje, el personaje mismo lo dice, pues no ha seguido o no ha dado los pasos correctos en su vida. Por eso al final se encuentra solo. Y creo yo que lo más o lo mejor que tenemos en esta vida es a la familia, ¿no?, y a nosotros mismos. Y es algo que este personaje no ha sabido llevar, pues, ¿no? Por eso al final se encuentra solo. Algo que me recuerda es que esto va a ser la última vez que voy a hacer, y sigue repitiendo, ¿no? Sí, eso sí. Sí, él dice, no, siempre he hecho este tipo de trabajo, siempre he viajado a estas montañas diciendo que sería la última vez, pero otra vez me encuentro aquí, dice. Y bueno, es algo cíclico que se va a dar ahí. Efectivamente. Hay un relato que también, pero es muy cortito, ¿no? Pero que
es muy interpretativo para todos los lectores. No lo encuentro acá. La decisión final del hombre que está a punto de dispararse en la cabeza y enfrente de su menor hijo, a quien se le cae una bala, y su hijo le da al protagonista y este sonríe y este se dispara y la policía viene y encuentra al hombre en un charco de sangre. Sí. Y el niño está ahí. Y a mí me dio a pensar como lector, oye, pero acá debió haber algo. Puede ser problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales, o no sé. Y otra inquietud que yo tuve es, ¿por qué hacerlo enfrente de un niño? Mm, Bueno, ese cuento me ha venido a la mente o se me vino de repente a las manos más que a la mente, o porque lo empecé a escribir un día, porque es muy normal aquí en Juliaca o en Puno, en el Perú, en el mundo entero, hoy en día con más frecuencia hablar de suicidios y pues es una realidad, ¿no? Y lo que el cuento dice es que el hombre tenía dos balas en la pistola, o mejor dicho, tenía dos balas que empieza a colocarlas en la pistola. Tenía dos balas que pensaba utilizarlas, estaba con su hijo y pues obviamente quería acabar con su vida y con la de su hijo. Pero por azares de la vida, ¿no? Cuando coloca la segunda bala, esta se cae, plum. Esa bala estaba destinada a su hijo. Y el hijo que estaba ahí en el piso, pues inocente, le dice, levanta la bala, se la alcanza al padre sonriendo, ¿no? Y recuerdo que en el libro dice, no, fue una sonrisa salvadora, porque por alguna razón el padre tuvo compasión de su hijo y tomó esa decisión final de solamente pegarse un tiro, o sea, dispararse una sola vez y a él solamente, más no a su hijo. Por eso cuando la policía llega encuentra solamente al hijo al lado de su padre que yacía en un charco de sangre. Entonces, este cuento de algún modo grafica, ¿no? Esta realidad, esta dura, crítica realidad que vivimos, donde es normal ahora hablar de suicidios, violaciones, asesinatos, y pues ese es un ejemplo, ¿no? De lo que estamos viviendo. Claro, no es ajeno en esta realidad. Pero hay algún tema también que veo y rescato, es que utilizas términos propios de nuestro habla. Es como que el español con el quechua, por ejemplo el tema de comadrita que empleas en el primer cuento, la viuda de plata. Bien, creo yo es muy, qué decir, normal, natural en Juliaca, porque en Juliaca considero que no hablamos ni castellano puro, ni quechua, ni aymara, sino es una mezcla de todo, ¿no? Entonces hablamos castellano y como me parece se rompa lo mismo, si lingüística decía, aquí hablamos el quechumara, o sea, nosotros utilizamos muchos términos en nuestra habla, está, ¿no? El quechua, el aymara, es muy normal para nosotros utilizar palabras de procedencia aymara, quechua, y por ahí está muy presente ese tipo de términos, palabras en el libro. Efectivamente, sí, porque es la riqueza lingüística que tiene nuestra región de Puno y que si somos puneños, es obvio que va a ser accesible a nuestro entendimiento. ¿Tuviste alguna experiencia cuando una persona tal vez de Lima o extranjera leyó tu libro y comentó? ¿Tuviste alguna vez esa experiencia? Mm, Pienso que sí. Sí, ha habido varios amigos que han leído y bueno, en relación a ello siempre me han dicho, ¿no? Oye, pero esta palabra, ¿qué significa? Alguna vez me dijeron. Por eso es que le hemos agregado, o tiene ahí, ¿no? Un pie, ¿cómo le dicen? Un pie de página donde está la interpretación, porque hay varias expresiones, por ejemplo, en aymara o en quechua están, entonces ese es el problema que a veces una persona, digamos, ajena a Puno termina encontrando unas palabras, expresiones en aymara o en quechua y pues le resulta difícil entender o traducirlas. Claro, sí, porque sí, como digo, es una riqueza lingüística de nuestro querido Puno.
tuvo, mejor dicho, Freddy Mamani un comentario excelente de Darwin Bedoya, quien habla de la precarización de nuestra civilización y que muestra mundos muy complejos, personajes muy sufridos, personajes con un trágico final, personajes que tienen objetivos pero que no salen, que esos objetivos son frustrados por muchas circunstancias y razones. Ahí mismo tú explicas acerca de los que se dedican a la prostitución, de los militares, o como el tema del cazador furtivo que emprende un viaje con el tema de sobresalir adelante, pero que su realidad es nefasta, incluso agónica. Me gustaría tener, Freddy, una opinión de ti con respecto a esta obra que tú escribes. Como ¿Cómo crees que cuál es, según tu hipótesis, según que tú piensas, cómo crees que los lectores lo interpretan tu cuento? Bien, para empezar, creo yo que pueden haber bastantes acepciones, entendimientos, ¿no? Porque para muchos un libro puede ser el mejor y otros el peor. Y eso pasa hasta con Vargas Llosa, que es un Nobel, ¿no? Claro. Sí, muchos dicen que sus libros son los mejores de la literatura peruana, o hablar de La ciudad y los perros, o Conversación en la catedral, que es el libro que él más valora. Para muchos no es nada. Y lo mismo con otros autores. Entonces, es aceptable cualquier comentario, pero creo yo que el lector que va a tener en manos o ha tenido en manos este libro, ¿ya? Siempre se va a topar con los mundos de la prostitución, la muerte, el fracaso, que siempre está presente ahí, siempre está presente en el libro. Esa gente que se ve con sus sueños truncados, con sus sueños muy lejos de hacerse realidad. Eso es lo que siempre está presente en la mayoría de mis cuentos. Efectivamente. Sí. Amigos, seguidores del Club de Lectura Juliaca, ha sido una excelente conversación acerca de la oscura sombra de la noche. Su mismo nombre lo dice, sombra, noche. Y para mí la noche me hace parecer lo trágico, lo funesto, lo siniestro, y en el cual, desde mi perspectiva, yo como lector que he tenido la oportunidad de leer a uno de los autores que aquí me acompaña, y es primer autor juliaqueño que yo leo un cuento, un relato de hecho, y me cautivó y en partes me hizo pensar mucho acerca de la sociedad. Como Frey mismo comenta, hay veces que nosotros tal vez no podemos conocer o presenciar o vivirlas, pero sí podemos conocer a través de la literatura, a través de esa expresión de las bellas letras. Para mí la literatura no es más que una expresión bella de la letra, en donde guarda armonía, en donde nos quiere dar un mensaje, y la interpretación con respecto a los lectores acerca de un libro es variada en sus diferentes términos, y es aceptable, ¿no? Siempre y cuando se lea con atención. Freddy, una pregunta también que se me escapó. ¿Qué autor a ti principalmente, o mejor, qué autor influyó en ti acerca de tu escritura? Bueno, respecto de mi escritura, creo yo que recién estoy siendo consciente de cómo es o cómo se puede describir mi escritura, porque cuando uno empieza a escribir, asumo que es en la mayoría de las veces así, uno empieza a escribir como por instinto, escribe porque le nace, escribe porque siente que hay algo que quiere manifestar, ¿no? Ya con el tiempo va adoptando algunas formas, técnicas, va utilizando algunos recursos, ¿no? Y entonces, pero si hablamos de influencia, no son uno, sino son varios los autores. A mí siempre me ha interesado, y hace rato quise comentarlo, me parece, no lo hice. Un gancho que tuve yo para la literatura fue la literatura erótica. Yo, cuando me di cuenta que tenía la necesidad de escribir, de leer antes de escribir, cuando me di cuenta que tenía esa necesidad, me pregunté qué era lo que más me gustaba. Y me di cuenta que me fascinaba la literatura erótica, porque cuando leía un libro, a veces cansado, a veces aburrido, se venía una parte erótica y sin darme cuenta ya había avanzado unas 30, 40 páginas y acababa el libro. Entonces me di cuenta que eso me llamaba mucho la atención, y creo yo, como joven, de algún modo he aprovechado bastante bien eso,
porque he leído bastantes autores y a uno de los autores que más valoro y considero un maestro es Giovanni Boccaccio, el autor del Decameron. Me agrada mucho sus breves relatos, sus cuentos, y hay bastantes, son bastantes los autores, pero sobre la temática principalmente, ¿no? Ha sido lo erótico lo que de algún modo ha influido en mí, diría yo. Por eso, por más triste, nostálgico, tétrico que sean los cuentos que tengo, siempre está presente el erotismo, porque es parte de la vida. Considero yo que es un elemento fundamental de la vida el erotismo, porque erotismo, ojo, no es lo grosero, no es lo grotesco que muchos confunden con la pornografía. Erótico es cuando uno ve a una mujer, ¿no? y solamente goza con verle, digamos, sus labios, su cabellera, y digamos hasta sueña con darle un beso en la boca o en la mejilla. Eso es erotismo, no siempre es irse al otro extremo. Claro. Sí. Ahora que me hablas de la literatura erótica, puede haber malinterpretaciones, eso Claro. es cierto. Tengo una pregunta con respecto a que actualmente en la región Puno, una persona adulta o de la tercera edad o quien oscila entre 50 y 80 años, digamos, ya, ah, es por sí una persona que ya tiene, tiene sus propios valores, o tiene su forma de creer, a comparación de la juventud que ya es un poco más de mente abierta. Como yo siempre digo, yo normal lo leí el libro, pero a mí me causó una inquietud que dije, esto lo puede leer una persona de 50 años, o sea que está más vinculada al tema religioso, más que todo está cerrado en sí, es que es un tabú hablar del tema erótico para esa persona, pero hoy en la sociedad ya es un poco más abierta a diferentes tipos de pensamientos. ¿Qué piensa acerca de eso? Considero que la literatura no siempre está limitada o parametrada por la edad, sino por la formación, por el hábito lector mismo. Pues hay muchos entre los jóvenes que, sin importar la temática, simplemente no lee, y en cambio muchos señores de hasta avanzada edad pues van a leer con mucho cuidado, con mucha minuciosidad, de repente un libro. Siempre he dicho, ¿no? Uno no puede criticar algo que no ha leído, aunque sea para criticar, para decir que es basura, aunque sea, tiene que leerlo. Y asumo que tampoco se le va a escandalizar este libro, porque yo es cierto que hablo bastante del erótico, pero me cuido mucho de llegar o cruzar ese límite, llegando a lo grosero, a lo crudo, ¿no? Entonces sí hay eso, ¿no? Y creo yo sí, los lectores de las edades que mencionas, sin ningún problema, han leído ese libro, porque este libro yo cuando lo publiqué, dos de las personas a las que les obsequié este libro eran personas de edad avanzada y eran mis maestros en la universidad, del profesor José Luis Cáceres Monroy, que era el profesor más longevo de la universidad. Ya, y lo recibió él, lo miró y me dijo que lo voy a leer, ¿no? Él tenía su programa de TV en Puno, y espero que, porque murió pronto, espero que lo haya podido leer. También le entregué al profesor Feliciano Parilla, que es uno de nuestros referentes en la literatura puneña, y bueno, absolutamente seguro que ellos no se han escandalizado, pues, ¿no? Y tampoco los demás. Claro. Entonces, lo bueno es que hay que leer, como tú dices. Sí. Si vamos a criticar, hay que conocer primero. Tenemos que abrir y examinar. Claro. Yo como lector considero que también la lectura es vivirla, ¿no? Porque ahí es como que hay hay un equilibrio de emociones, también hay un desequilibrio. Es como que te hace saltar en un momento, y eso es lo que a mí me ha producido esto. Bueno, ya para culminar, vamos a dar las últimas palabras, Freddy, y también agradecer a nuestros amigos seguidores que nos están viendo en estos momentos, y es un grato honor tener a Freddy Mamani Cayo y haber hablado sobre la obra La oscura sombra de la noche, que se publicó en el año 2019 y que tuvo un comentario
muy especial de Darwin Bedoya, un escritor, un poeta que ganó el premio Copé. Eh, ¿Cuáles son el mensaje final que va a dar a nuestros amigos seguidores del Club de Lectura, Freddy? Este espacio es todo tuyo. Bueno, daría el único consejo que les puedo dar a todos los seguidores, a todos los que nos están viendo, es pues leer, leer. Siempre suelo decir que cuando uno lee, pues es como si nuestro cerebro estuviese trotando, haciendo ejercicio, haciendo sus planchas, yendo al gym, ¿no? Como muchos van, ¿no? Entonces, creo yo, esta vida, una vida sin leer es una vida desperdiciada. Y para eso debemos buscar formas de leer. Yo mucho he renegado en el nivel secundario, por ejemplo, cuando un docente traía un libro, quizá por presumir, un libro, no sé si 500 o más páginas, y la colocaba en la mesa, ¡plum!, generando un eco. De ese libro, examen a la siguiente semana, nos decía. Y era imposible que lo leyeran, que lo leyéramos. Ni siquiera sabíamos dónde comprarlo, ni siquiera teníamos el interés por leer ese libro. Entonces, una recomendación a manera de tip a los que nos están siguiendo desde el otro lado de la pantalla sería que empecemos a leer, no importa lo que sea. Si nos gusta leer Condorito, si nos gusta leer esos libros de superación personal, creo le llamamos así, ¿no? Si leemos eso está bien, hay que leer de todo, todo vale, pero nunca quedarnos, nunca conformarnos con ello. Entonces, si leemos historietas, empezaremos luego a leer cuentitos, luego leeremos novelas y poco a poco iremos saliendo de ese mundo en el que estamos y empezaremos a leer escritores de la literatura hispanoamericana, española, universal, y pues hay que sentirnos satisfechos. Ya si es que empezamos a leer, así sea un libro de unas 20 o 30 páginas, así hayamos leído solamente Paco Yunque en todo el año, estoy siendo bastante exagerado, pero a esos amigos que nos están viendo desde casa, así hayas leído solamente Paco Yunque en todo el año, yo puedo decir que deberían sentirse orgullosos, porque hay muchas, y son la mayoría de personas que ni en 2 vidas va a hacer eso, no lo van a leer, y lo que se están perdiendo, pues, ¿no? Entonces al siguiente, en el 2024 ya no será pues Paco Yunque, sino será pues dos cuentos, ¿no? Ya no un cuento nada más, Jaime. Claro, efectivamente, sí, porque la Ajá. lectura es un trabajo, es un hábito que se Mm. forma de siempre. Bueno, para comentar también, coméntanos, tienes un nuevo libro que publicar y se titula La palabra del viento. ¿Cuándo va a salir o cuándo va a publicar el nuevo libro, Freddy? Ya. Este libro está en imprenta, ya está en imprenta y va a salir en los primeros días de enero, según voy calculando, porque también bajo el sello editorial de Hijos de la Lluvia se está manejando este libro. Y bueno, es fin de año y de algún modo siempre se cruzan, digamos, los libros en imprenta, por eso ha tenido de algún modo una demora y va a salir en enero, pero a los lectores, a nuestros amigos, seguidores, lo que les puedo comentar del libro es que es un libro simpático, ya más trabajado que el primero, que tiene como principal escenario Juliaca y lugares aledaños. La palabra del viento, porque el narrador es el mismo viento, ¿no? Entonces se narran, se cuentan hechos que suceden, que pasan por aquí, porque el viento ya es quien todo lo sabe, quien todo lo ve. El viento es que sin darnos cuenta quizá ha ingresado ya a esta habitación, ¿no? Es como un pequeño Dios, es el viento. Y los cuentos, te aseguro, van a estar simpáticos, van a estar atractivos estos cuentos. Bien, Freddy, gracias una vez más por haber asistido y de hecho vamos a estar atentos al tanto del libro La palabra del viento, un importante título, una obra que va a publicar en el mes de enero. Estimados seguidores, muchas gracias amigos. Antes de culminar, vamos a tener la participación de nuestros amigos que están detrás de cámara. René, adelante. Sí, buenas noches. Quería preguntar, ¿dónde puedo conseguir el libro y cuánto está? Ah, vale. Eh, ese libro en realidad prácticamente se ha agotado. Ya solamente tengo algunos ejemplares en casa que son ya pues no para obsequiarle a algunos amigos, ya,
pero ya son pocos, por eso, ¿no? Ya se ha agotado. Pero el siguiente libro lo voy a estar publicando definitivamente, mediante, si me lo permite aquí el amigo Jaime, mediante el club de lectura, va a estar al alcance. El precio todavía está por ahí, pero estos libros no tienen el ánimo de lucrar, definitivamente. La intención de los libros es difundir el trabajo de uno, ¿no? Entonces yo considero que entre 15 soles promedio va a ser el precio del libro, porque va a ser más voluminoso, más contenido, pues, ¿no? Solamente eso. Gracias. Me había olvidado ese tema de en dónde están disponibles los libros, cuál va a ser el precio. Otra pregunta que ya viendo, ¿has digitalizado tu libro tal vez para venderlo virtualmente? Ese libro sí está ahí, pero no está en ningún lugar virtual. Todavía no está. Pero sí lo tengo en forma digital. Tenía un día por sugerencia de un amigo para subirlo, me parece, a Amazon. Creo que hay una plataforma, ¿no? Ujú. Pero nunca llegamos a hacerlo. Nunca llegamos a hacerlo. Entonces quizás sea esa una forma de llegar, ¿no? No, hay otras plataformas, incluso gratuitas, ¿no? Donde uno solo se registra y ya pues tiene alcance o pues llegada al libro. Pero si está en tu mente digitalizar las obras que a posterior publiques. Claro, por supuesto. Ujú, ya. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan, amigos? Ya. En vista de que técnicamente se ha acabado, ¿no tienes pensado publicar nuevamente o reeditarlo, una segunda edición? Sí había pensado, pero antes de eso una prioridad era el segundo libro de cuentos, La palabra del viento. Va a salir en enero y sería bueno, ¿no? Sería bueno sacar una nueva edición, quizá con unos ligeros retoques ahí, ¿no? En cuanto a la portada y todo eso, porque el libro está, sí, sí lo he pensado y posiblemente lo hagamos, pues, ¿no? Después de que salga este segundo libro. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Sigue otra pregunta, Ronald, adelante. Déjame formularlo. Usted ha estudiado literatura, ¿verdad? Sí. Ya, yo tengo como entendido de que la mayoría de compañeros, amigos que estudian literatura tienen como trabajo más o menos escribir, pero ¿qué consejos se les podría dar a otras personas que escriben pero no publican? Escriben pero no publican. Sí, o sea, Ya. hay algunos amigos que he escuchado, ¿no? Oye, yo tengo, o sea, he escrito 20 poemas, ¿no? Con mi flaca, Ujú. pero esos 20 poemas no los publico porque es un trato de mí con ella, ¿no? Digamos. Ujú. Pero viéndole por un tercero personas, esas escrituras que tiene ese amigo son buenas, o sea, y me gustaría que otros lo leyeran, otros que lleguen, ¿no? A más gente. ¿Qué consejo le podría dar a ese amigo que tiene buena escritura pero es casi anónimo, ¿no? Que es así oculto? Bien, para empezar, yo creo que no debemos sentir o creer que quien ha estudiado literatura de repente tiene más ventaja a comparación de nosotros, porque no todos lo hacen. En la escuela, digamos, en una promoción, en la universidad, por suerte uno termina publicando, y no quiere decir que él sea escritora, no, no es que él es el mejor escritor, sino quizá el que más agallas tiene, porque para empezar es una pequeña inversión, es enfrentarse a un mundo de críticas, enfrentarse a un mundo que quizá no conoce o quizá en el cual va a fracasar o tener éxito, uno no sabe. Entonces, eso primero. Y en cuanto al consejo para los amigos que escriben, sienten que han escrito bien o creemos que han escrito bien y deberían publicar, definitivamente el consejo sería que publiquen, porque el hecho de publicar es una forma de hacer difundir su obra, ¿no? Hacerles llegar a otras personas y de algún modo materializar esos escritos, porque de lo contrario esos papeles, poemas, escritos, cartas van a quedar ahí en el anonimato y pues ahí perdemos todos, tanto como el autor y los lectores. Sería bueno que esos poemas que fueron escritos para una enamorada, ¿no? Lo conociéramos más personas. Entonces, ¿qué hubiera sido de Melgar, por ejemplo, si no publicaba sus yarabíes, sus sonetos a Melisa, a Silvia? Entonces,
igual, ¿no? Con otros poetas. ¿Qué hubiese sido de Vallejo si no escribía, si quizá no hubiese tenido en mente mejor dicho, si no publicaba Trilce? Porque la mayoría de poemas de Trilce están enfocados, destinados, están, diré, relacionados a un amor que se llama Otilia Villanueva. ¿Qué hubiera sido de Vallejo si no publicaba? Este tipo que vivía de préstamos solamente en París. ¿Qué hubiera sido de estos señores si no se atrevían a publicar? Entonces, esa sería mi recomendación. Atrevámonos a publicar, sea para bien, para mal. Creo yo que cuando uno publica no es con la intención de volverse famoso, de volverse millonario. Solamente, diría yo, es una forma de materializar, dejar constancia de lo que uno ha hecho y de algún modo hacer que tenga más alcance. Bien. Bravo, amigos. Bien, con esto cerramos y concluimos este conversatorio tan importante y que ha sido necesario para poder conocer a Freddy Mamani Cayo, quien es un escritor juliaqueño que basa sus obras a través de sus vivencias, de sus experiencias y sus conocimientos, y en ello también nos da grandes lecciones, aprendizajes, enseñanzas, y así como también de ella podemos aprender mucho, porque la literatura también es un modo de construir una sociedad, de darnos también una realidad, tal vez sea trágica en muchos de estos casos, pero que también nosotros podemos revertir leyendo y aprendiendo de estos mensajes. Ha sido un gusto, estimados amigos seguidores. El Club de Lectura Juliaca es una organización sin fines de lucro que promueve, difunde y practica la lectura. En este segmento hemos conocido a un autor regional de nuestra querida ciudad de Juliaca, y así como tantos vamos a seguir en momentos ya más posteriores en el año 2024 invitando a más autores literarios para que también podamos conocerlo. Esto es nuestro trabajo, lo hacemos de manera voluntaria, y así como también invitamos a los seguidores a leer un libro, a leer ese preciado tesoro que nos va a transformar, que nos va a invitar a volar a diferentes mundos en diferentes contextos y de los cuales vamos a conocer. Con esto ha sido, y gracias una vez más a Freddy Mamani Cayo, y gracias a todos los que nos están viendo y a los amigos que están presentes acá en estos momentos presencialmente. Y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Y buenas noches, cuídense. Buenas noches. Está bien. Bien, gracias.